Capítulo 10. Saladino. Walter Scott lo presentó en el Talismán como un paradigma de la caballerosidad medieval. Por encima de no pocos de sus rivales cristianos, según Scott, Saladino constituía un ejemplo de digna lealtad. La imagen scottiana haría fortuna y llegaría hasta nuestros días en películas como El Reino de los Cielos. Sin embargo, la historia fue muy diferente. Saladino fue, en realidad, un político hábil despiadado, quizá uno de los defensores más radicales de la Realpolitik que recuerda la historia. Al-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, más conocido en Occidente como Saladino, nació en 1138 en Tikrit, una localidad de la que procedería siglos después el clan que respaldó hasta la victoria de Saddam Hussein. De familia kurda, el padre de Saladino se puso al servicio de Seigi, señor de Mosul. El personaje acabó nombrando al padre de Saladino gobernador de Baalbek, y fue el primer dirigente musulmán que articuló un plan para expulsar a los cruzados de la Tierra Santa, llegando a apoderarse del condado de Edesa. Como tantos gobernantes islámicos anteriores y posteriores, Zengi fue asesinado y a su muerte se inició un periodo de guerra civil que concluiría con el triunfo de su hijo menor, Nur al-Din. La familia de Saladino se sumó a este y no tardó en ser recompensada. Mientras el padre recibía el gobierno de Damasco, su tío Shirhuk se hizo con el mandato del ejército. Por esa época, los cruzados amenazaban el califato fatimí de Egipto, que no dudó en pedir ayuda a Nur al-Din. Al socorro de los fatimíes fue enviado Shirkuh, que llevó a su lado a su sobrino Saladino. Para 1169, los cruzados habían dejado de ser una amenaza para Egipto. Si bien es verdad que los fatimíes fueron sustituidos en el poder real, que no formal, por Nur al-Din. Este nombró a Shirkuh gobernador de Egipto, y cuando murió poco después, lo sustituyó por su sobrino Saladino. El joven kurdo demostraría una notable capacidad organizativa mientras estuvo en Egipto, y cuando en 1171 falleció el califa fatimí, se convirtió en el señor del país del Nilo. Por supuesto, reconocía la autoridad de Nur al-Din, pero de manera meramente formal. 3 años después, Nur al-Din falleció dejando como heredero a su hijo As-Salih Ismail al-Malik. El hecho de que era un niño éxito, la codicia de las potencias vecinas y, por supuesto, también la de Saladino. Con el pretexto de que defendía los intereses del heredero legítimo, Saladino ocupó Damasco y la Siria del sur, y paso a paso fue privando de posesiones a As-Salih, que se vio obligado a refugiarse en Alepo. A estas alturas, nadie podía dudar de que Saladino aspiraba al poder absoluto, una pretensión que iba a chocar con algunos enemigos de peso. Aparte del heredero de Nur al-Din, estaba la secta de los asesinos, que dudaba de la ortodoxia de Saladino, y que desde luego lo veía como un pretendiente ilegítimo. En diversas ocasiones intentarían realizar atentados contra Saladino. Por su parte, el ahora señor de Egipto y Siria decidió en paralelo lanzarse contra las posesiones cruzadas.
¿Fue esa política un intento de obtener una legitimidad de la que carecía? ¿Era una herencia de Zengi? Posiblemente se trataba de una mezcla de realpolitik y convicción. En 1177, Saladino intentó invadir los territorios cruzados desde el sur, pero fue derrotado en la batalla de Montgisard. En 1171, derrotó a los cruzados en la batalla del Vado de Jacob, impidiendo que levantaran una fortaleza en la orilla del río Jordán. Se trató de un triunfo menor, pero lo proporcionó una enorme popularidad. De hecho, cuando en 1181 el heredero de Nur al-Din murió, sin resistencia, Saladino fue nombrado sultán de Siria y Egipto. Se convertía de manera formal en lo que materialmente había sido desde hacía años. Sin embargo, Saladino era consciente de la nula legitimidad en que se sustentaban sus ambiciones. En cualquier momento, la dinastía zéngida, que gobernaba en Mesopotamia, podía reclamar el poder. Para evitar esa eventualidad, Saladino se embarcó en una guerra que concluyó con la aniquilación o la sumisión de sus posibles rivales, y una vez más instrumentalizó la yihad o guerra santa como aglutinante de sus súbditos musulmanes. En 1187, Saladino lanzó una nueva expedición contra los dominios cruzados. La aplastante superioridad numérica de Saladino no constituía garantía de victoria, ya que los cruzados habían creado un sistema defensivo impresionante y contaban con una capacidad para el combate verdaderamente excepcional. De manera bien significativa, la derrota cruzada tuvo lugar por una demostración de esa caballerosidad que las crónicas atribuían después a Saladino. Empeñados en rescatar a una dama que se defendía a la desesperada en su fortaleza, los cruzados no solo no eligieron el terreno más favorable, sino que aceptaron el escogido por Saladino. El choque se produjo en 1187, junto a unas colinas llamadas los Cuernos de Hattin, y durante una buena parte del mismo no quedó claro cuál sería su resultado. A pesar de su inferioridad numérica, las cargas de caballería de los cruzados estuvieron a punto de desbaratar al ejército de Saladino, una eventualidad que se convirtió en imposible por una terrible combinación de calor y sed. La victoria permitió a Saladino apoderarse de los principales dirigentes cruzados y, sobre todo, degollar a todos los caballeros templarios y hospitalarios que cayeron en sus manos. Era consciente el musulmán de su valor como fuerza de choque y no tuvo piedad con ellos, sino que ordenó su muerte inmediata a menos que se convirtieran al Islam. Ni uno solo aceptó esa posibilidad. La aniquilación de las fuerzas cruzadas permitió a Saladino apoderarse de Galilea y Samaria, y finalmente se dirigió hacia Jerusalén. La capitulación de la ciudad provocó en Occidente la convocatoria de una nueva cruzada. Para fortuna de Saladino, los reyes que respondieron nunca formaron un frente unido. Federico I Barbarroja, el emperador de Alemania, murió ahogado al cruzar el torrente Salef, y Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto de Francia discutieron y este último regresó a su patria. Los cruzados a las órdenes del monarca inglés lograrían recuperar Acre y Jaffa, pero al final Ricardo tuvo que retirarse ante las noticias inquietantes que le llegaban de su reino. La paz concluida con Saladino aseguraba a los cruzados una parte de la costa, pero no la ansiada recuperación de Jerusalén. En 1193, un Saladino admirado en todo el orbe islámico fallecía en Damasco.
Le sucedería su hijo Al-Afdal, dando inicio a la dinastía Ayubí. Sin embargo, el gran legado del guerrero sería el mito de un conquistador musulmán capaz de unificar a los pueblos islámicos y de derrotar a los occidentales. Un mito que perdura hasta el día de hoy. La caída de Jerusalén. Originalmente, la intención de Saladino era la de ejecutar a todos los cristianos de Jerusalén. Ante la posibilidad de que éstos arrasaran la ciudad y murieran entre sus murallas, aceptó, sin embargo, que algunos pudieran comprar su libertad y los demás se convirtieron en esclavos. Además, en un gesto humillante para los católicos, transformaron en mezquitas no pocas iglesias, y otras las entregó a sacerdotes ortodoxos. Claro que no faltó alguna conducta que contribuiría a su leyenda. Por ejemplo, Saladino perdonó a los ancianos, pero no por generosidad, sino porque difícilmente hubieran sido útiles como esclavos.